Algunos de estos grupos que han negado la deidad del Espíritu Santo son los arianos, que existieron por allá del año 321 después de Cristo. La doctrina de ellos decía que Dios creó al Hijo y el Hijo creó al Espíritu Santo. Obviamente, entonces el Hijo y también el Espíritu son seres creados. Le niegan, por lo tanto, la deidad, tanto al Hijo como al Espíritu Santo. Y los testigos de Jehová son una de las sectas que todavía hasta la fecha mantienen en viva esta doctrina. Ellos ven al Espíritu Santo como algo creado por el Hijo, quien fue creado por el Padre. Los mormones de la actualidad, como comentaba ya de ellos en la sesión, en la primera parte de esta sesión, ellos hablan del Espíritu Santo como una sustancia etérea que está difundida en el espacio. Ellos dicen que es la más pura y refinada de las sustancias. Así es que no es más que una cosa, una sustancia, así como el oro o como el hierro, cualquiera de los minerales que encontramos en este mundo son una sustancia, cualquiera de los elementos. Ellos dirían, hey, es nada más uno más de entre tantos, pero carece uno de personalidad y por lo tanto también carece de deidad, no es Dios. Los modernistas que nacieron dentro de lo que es el cristianismo y la predicación del Evangelio, llegaron a decir que el Espíritu Santo no era más que una influencia divina. Una vez más, restándole personalidad propia al Espíritu Santo. Ellos sencillamente decían que es aquello a través de lo cual Dios influencia o nos influencia a nosotros en nuestra vida. Es una manifestación de Dios el Padre. Regresamos a esa doctrina del sabelianismo que dice que Dios existe como una sola persona y que no existe en una Trinidad como enseña la palabra de Dios. Y pudiera incluirse aquí cualquier otra secta o cualquier religión que rechaza la Trinidad. Si rechaza la Trinidad, en ese caso también está rechazando la deidad del Espíritu Santo. El temor, creo que más grande para nosotros, es aquellos que, aun cuando confiesan la deidad del Espíritu de Dios, en práctica lo niegan, en razón de que no se someten a lo que el Espíritu Santo nos ha revelado, no se someten a su obra en su vida. Y esto pudiera ser en muchas ocasiones cierto en nuestra propia vida, que sabiendo lo que Dios pide de nosotros, optamos por no andar por el Espíritu, sino andar en la carne. Y en ese caso lo que estamos rechazando allí es la autoridad de Dios, quien es el que debe estar obrando en nosotros. Y eso es aún de mucho más peligro que pudiéramos decir que caer en alguna de estas otras doctrinas que a primera instancia se ve que es una enseñanza falsa, ¿verdad? O aquellas enseñanzas dentro de la iglesia que encontramos en nuestros días, donde la persona o las personas se anteponen y parecen tener más autoridad sobre Dios y decirle a Dios lo que Él puede y no puede hacer. Creo que aún de más peligro. O aquellos que teniendo la palabra revelada de Dios, que fue revelada a través del Espíritu Santo, y eso nos lo dice el apóstol Pedro en su epístola, ¿verdad? Hacemos caso omiso, y entonces, bueno, si el Espíritu Santo nos lo dio,
como autoridad para nuestra vida. ¿Quién somos nosotros para decir, bueno, esto no me gusta y creo que ahora la situación es tal o cual? Y por lo tanto en la iglesia así se van a hacer las cosas, o estas son enseñanzas que están totalmente rechazadas por la palabra de Dios. Así es que creo que tenemos que tener cuidado con esta doctrina, y a la hora de apropiarlo y entenderlo, entonces tendrá un efecto en nosotros, un efecto que será para bien. Ahora, ¿cómo comprobamos, una vez más, cómo comprobamos la deidad del Espíritu Santo? Una de las maneras, así como comprobamos la personalidad del Espíritu Santo viendo los atributos de personalidad, podemos comprobar la deidad del Espíritu Santo viendo los atributos de deidad. Algunos de estos atributos, y no vamos a ver todos los atributos, pero algunos de estos atributos serían omnipresencia. Solo Dios es omnipresente. Si vamos al Salmo 139, le invito una vez más que tome su Biblia, vamos a buscarlo allí. Si usted lo busca en su Biblia, será más fácil recordar este pasaje más adelante cuando usted quiera hablar con otra persona sobre estos asuntos. Salmo 139 y los versículos 7 al 10, que nos dicen de la siguiente manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Así es que, ¿a dónde nos podemos ir del Espíritu de Dios? No hay lugar. Dios está en todo lugar. Sigue diciendo en el versículo 9, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y sabemos que en nuestro tiempo esa obra de Dios es obra del Espíritu Santo. También nos dice en Juan capítulo 14 y el versículo 17, Juan 14, 17, nos enseña el hecho de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Ya hemos leído este pasaje, pero quiero volverlo a leer y quiero que note lo siguiente. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Habla aquí en pluralidad. Está Cristo hablando aquí con los discípulos. Eran mínimo 12 que estaban allí presentes y Cristo les dice: el Espíritu Santo estará en cada uno de ustedes. Eso solo es posible si el Espíritu Santo es omnipresente, si el Espíritu Santo puede estar en todo lugar. Vemos también el atributo de omnisciencia. Eso lo vemos en Isaías, el capítulo 40, Isaías 40, versículos 13 al 14, que nos dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? En otras palabras, el Espíritu Santo es omnisciente, conoce todas las cosas. No hay necesidad de que nadie le enseñe nada. Y por último, en esta sesión quisiera que viéramos la omnipotencia de Dios. Esto lo podemos encontrar allí en Zacarías, capítulo 4. Zacarías, capítulo 4 y el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y está hablando aquí en el contexto de una obra imposible para
Zorobabel hacer. En otras palabras, el Espíritu Santo tiene todo poder, es omnipotente, como también pudiéramos ver el pasaje de Job, capítulo 33, versículo 4, donde dice, el Espíritu de Dios me hizo. En otras palabras, el Espíritu es creador. Así es que hemos visto en esta sesión lo que es la personalidad del Espíritu Santo y la importancia que eso tiene para nuestra vida. Y hemos empezado a ver, y continuaremos con este tema en la sesión que sigue, sobre la deidad del Espíritu Santo. Y en este caso estuvimos viendo como comprobación el hecho de que el Espíritu Santo tiene por lo menos 3 de los atributos de Dios. Veremos algunos más en la sesión que sigue. Y esperamos que usted pueda seguir estudiando, analizando y meditando esto que hemos visto en esta sesión. Y pues nos despedimos por el momento, continuaremos más adelante. Dios le bendiga.